Otra empresa financiera de Wall Street está en apuros, pero esta vez no es un banco, sino el vehículo de inversión del famosísimo inversor Carl Icahn. Atentos. Carl Icahn es un legendario inversor activista, es decir, compra una porción significativa del capital de una empresa e intenta decidir sobre la misma, intenta hacer modificaciones en su gobierno corporativo o en otras estructuras internas que beneficien a los accionistas. Icahn Enterprises es su vehículo de inversión. Icahn controla el 85% de esta empresa que cotiza en bolsa y en el último mes se ha desplomado cerca de un 60%, cayendo a niveles no vistos desde 2004. Eso significa que solo en el mes de mayo Carl Icahn ha perdido 9.000 millones de dólares de patrimonio neto. Según Bloomberg, su patrimonio neto actual asciende a 8.200 millones de dólares. Es decir, Icahn ha perdido más patrimonio neto en este mes del que le queda. Y de esos 8.200 millones de dólares que le quedan, 6.500 corresponden al valor de las participaciones que tiene en Icahn Enterprises. Pero la cuestión es ¿por qué se han desplomado las acciones de Icahn Enterprises? ¿Por qué el mercado le ha retirado su favor a Carl Icahn cuando durante décadas ha sido un tiburón de Wall Street, un inversor muy respetado? Pues todo empieza el 2 de mayo, cuando Hindenburg Research publica un informe acerca de Icahn Enterprises. ¿Y qué dice ese informe? ¿O qué es, mejor dicho, Hindenburg Research? Es un fondo bajista. Es decir, Hindenburg Research publica informes de acciones o de compañías que cree que están sobrevaloradas o que cree que tienen algo sospechoso que debe salir a la luz y que el mercado, por ende, las valore adecuadamente a un precio menor. Y en ese informe, Hindenburg Research empezaba comentando que la prima de la cotización del precio de mercado sobre el NAV, sobre el Net Asset Value, valor neto contable, del patrimonio neto de Icahn Enterprises era un 200%. Es decir, por cada dólar de patrimonio neto que tenía Icahn Enterprises, por cada dólar de valor contable de inversión que había efectuado Icahn Enterprises, quitando, por supuesto, las deudas que pudiese tener, el mercado estaba dispuesto a pagar hasta $3. Y esto no es lo normal por muy bueno que sea el inversor detrás de ese vehículo de inversión. Lo normal es que estos vehículos coticen incluso con un descuento sobre el NAV. De tal manera, el fondo de Bill Ackman o el fondo de Daniel Loeb cotizan con descuentos sobre su valor neto contable. Y sin embargo, en el caso de Icahn Enterprises, como decimos, cotiza con una prima del 200%. $3 de valor de mercado por cada dólar de patrimonio neto. Esta prima, por cierto, era la mayor de todos los fondos de este tipo de Estados Unidos y además era el doble de grande que la segunda de la lista. ¿Y por qué alguien estaría dispuesto a pagar esta prima tan enorme, tan gigantesca, por participar, por comprar una acción de un vehículo como Icahn Enterprises? Pues bueno, se puede justificar alegando que Icahn Enterprises, antes de la caída, pagaba uno de los dividendos más elevados de todo el mercado americano, no solo de fondos de inversión, sino también de empresas, hasta casi un 16% anual. Ahora mismo, después de las caídas, la rentabilidad por dividendo ha aumentado hasta casi el 40%. Y aquí deberían saltar las alarmas. Si las empresas que Icahn Enterprises tienen en cartera pagan un dividendo tan elevado como para que el propio Icahn Enterprises se pueda permitir pagar un 16% de rentabilidad por dividendo, aun cotizando al triple de su valor contable, eso quiere decir que si el inversor no comprase Icahn Enterprises y recibiese el dividendo, sino que comprase todas las empresas que Icahn Enterprises tiene en cartera, es decir, si fuese a la bolsa y seleccionase una por una todas las empresas que Icahn Enterprises ha comprado a su vez, entonces el inversor minorista, el inversor retail, podría disfrutar de una rentabilidad por dividendo del 50%. Y aquí está el truco. Icahn Enterprises distribuye un dividendo totalmente desconectado del dividendo que realmente pagan las empresas que tienen en cartera. Icahn Enterprises cobra un cierto dividendo por sus participaciones, por supuesto, pero es una rentabilidad por dividendo menor que la que paga a sus accionistas.
Es decir, los accionistas de ICANN Enterprises, por lo menos hasta ahora, estaban recibiendo unos dividendos que no estaban ligados a los que repartían las empresas en cartera de ICANN Enterprises, sino que estaban totalmente desligados, totalmente desconectados de ellos. ICANN Enterprises pagaba una rentabilidad per se, independientemente de lo que recibiese, de cómo fuesen sus inversiones en acciones. Y si estamos diciendo que ICANN Enterprises realmente no gana, no recibe ese dividendo que está pagando y que lleva años pagando a sus inversores, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que eso haya podido ser sostenible durante tantos años? ¿Cómo es posible que ICANN Enterprises no haya caído en bancarrota antes por pagar más de lo que cobra? Pues muy sencillo. Primero, porque Carl Icahn, tiene el 85% de las acciones de ICANN Enterprises y sus derechos de dividendo no los percibe en forma monetaria, no los percibe en dividendo, sino que los percibe en acciones. Y esto supone una brutal dilución para el accionista minoritario. Y la segunda razón que ha hecho que esto sea sostenible es que ICANN Enterprises ha estado emitiendo nuevas acciones, ampliando capital, sacando acciones al mercado a un precio, como hemos dicho, del triple de su valor contable, y con ese dinero que recaudaba de las ampliaciones de capital ha estado pagando dividendos a sus antiguos accionistas. Vamos, que ICANN ha estado captando dinero de nuevos inversores para pagarles los dividendos a los antiguos. Y esto es un esquema Ponzi. Hagamos ahora un paréntesis aquí antes de seguir con ICANN Enterprises y retrocedamos a 2013. Bill Ackman, otro famoso inversor de Wall Street, había iniciado en 2012 una cruzada contra Herbalife, una posición corta, bajista, contra Herbalife, acusándoles de ser una estafa piramidal. Y en 2013, Carl Icahn, mediante su vehículo de inversión, se sumó a la refriega, pero no del bando de Bill Ackman, sino del bando de Herbalife. Compró una gran proporción de acciones de la compañía y las mantuvo sosteniendo la cruzada de Ackman hasta que años después se fue desprendiendo de ellas con grandes plusvalías. Icahn hizo esto porque sostenía que lo que Ackman decía era una tontería, que Herbalife no podía ser una estafa piramidal y que sus acciones no podían valer cero. Y hoy, irónicamente, Hindenburg Research ataca a Icahn diciendo que Icahn ha estado manteniendo un esquema Ponzi con sus inversores durante todos estos años. Y volviendo al presente, la cosa no acaba aquí. Tenemos un cóctel de irregularidades financieras, sobrevaloración, iliquidez e insostenibilidad. Si algo le falta a ese cóctel para convertirlo en un cóctel explosivo, es la deuda. Y sí, también hay deuda. Y es que Icahn, según el informe de Hindenburg Research, ha comprometido el 60% de su participación en su propia empresa, en su propio vehículo de inversión, como colateral, como garantía de préstamos que ha tomado el propio Icahn. Es decir, la mitad de todo el capital de Icahn Enterprises, 85% por 60%, está ahora mismo actuando como colateral, como garantía de unos préstamos que ha tomado Carl Icahn. Si el valor de ese colateral disminuye, como lo ha hecho ya un 60%, Carl Icahn es de esperar que reciba margin calls de sus prestamistas exigiéndole que proponga, que contribuya con nuevas garantías seguras, garantías líquidas que refuercen su posición deudora con esos préstamos que ha tomado. El problema es que el 85% del patrimonio neto de Carl Icahn ya está cristalizado, ya está materializado en esas acciones de Icahn Enterprises. Por lo tanto, el otro 15% de su patrimonio es lo único que Carl Icahn tendría como as en la manga. Esto nos supone un gran margen. Y claro, ¿qué pasaría si Carl Icahn, precisamente porque no tiene mucho margen fuera de su patrimonio de Icahn Enterprises, empezase a estar obligado a vender las acciones de Icahn Enterprises? Pues primero que debería hacerlo a un precio bastante hundido, no solo porque ya haya caído un 60%, sino porque es claro que si Carl Icahn empieza a vender acciones de su propia empresa, entonces el mercado huirá en desbandada. Es el círculo vicioso de la deuda y la sobrevaloración. Vendo para saldar mi deuda, al vender provoco que el valor de lo que puedo vender sea menor y al vender lo que estoy vendiendo puedo saldar menos deuda que la que podía saldar al principio. Lo que afecta negativamente a Icahn, afecta negativamente a Icahn Enterprises y lo que afecta negativamente a Icahn Enterprises afecta negativamente a Icahn. Pero este informe es del 2 de mayo y ha transcurrido casi un mes desde entonces.
Pues bien, aún así las cosas no solo no han mejorado desde entonces, sino que han empeorado. En primer lugar, porque Bill Ackman puso un largo tuit comentando la situación de ICANN Enterprises, y en él comentaba que esto le recordaba a la caída de Archegos, y que los prestamistas que habían facilitado fondos a ICANN podrían ponerse nerviosos en cuanto uno de ellos rompiese filas y podían precipitar la caída de ICANN. Y lo segundo es que recientemente hemos conocido que ICANN Enterprises, desde el día después del informe de Hindenburg Research, está bajo investigación federal en Estados Unidos. Aún no se les ha acusado de nada, pero se les han solicitado cierta documentación referente a estos préstamos, a los dividendos que ha repartido, etcétera, etcétera. Es decir, la posición del gobierno corporativo de ICANN Enterprises está siendo investigada por las autoridades estadounidenses. Y eso desde luego no es nada bueno si resulta que ICANN Enterprises realmente sí que ha estado practicando un esquema Ponzi. En fin, cuando el pánico bancario parecía desaparecer, nos encontramos con que un inversor despiadado se ha convertido en la presa y con que su antiguo rival está viendo una película llamada Venganza comiendo unas palomitas mientras sonríe. Simplemente Wall Street.